Y en nosotros muchas veces hay cosas que tienen que renacer. O como le dijo Caín al Señor: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿O no eres tú guarda de tu hermano? ¿No tienes tú que tenerle cuidado con tu hermano? Porque si tú no tienes cuidado de tu hermano, mucho menos vas a tener cuidado de ti mismo, o cuidado en los quehaceres de las cosas del Señor. Le damos la gracia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos el suficiente privilegio de poder hablar y predicar de su palabra a tiempo y fuera de tiempo en esta su plataforma Escogido TV y en este su programa Cerrando Brecha. Afortunadamente somos del Señor para así estar predicando su palabra en este tiempo y espacio, el cual nos ha regalado y nos ha permitido. Prontamente vamos a leer el libro de Isaías, su capítulo 55. El título dice: misericordia gratuita para todos. Ese es el título el cual tiene esta lectura bíblica. Isaías 55. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Alabado sea el Cordero del Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu santa y divina palabra que han sido leídas. Gracias por tus palabras, Señor. Ellas son vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí tu palabra, Señor, que son como lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Síguete glorificando a través de la gente que están ahí. Glorifícate, Señor, en este tiempo y espacio, en tu programa, Señor. Glorifícate en la vida, en la gente, en las almas de las cuales están sedientas y tienen necesidades de parte del Señor Jesucristo. Glorifícate, Espíritu Santo, en esta hora y espacio, en la comunión del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Como dice aquí, y como veníamos diciendo, dice el tema de este mensaje: la actitud de un creyente en Dios. La actitud de un creyente en Dios. ¿Cómo debería de ser la actitud de un creyente en Dios? Alguien sumiso, alguien que tenga temple, alguien que sea amoroso, alguien que sea sumiso, que tenga sumisión, alguien que tenga confianza en sí mismo conforme a la voluntad del Señor, y alguien que tenga una buena dedicación en sí mismo para con Dios. Alabado sea el Cordero del Señor. La sumisión de un creyente en Dios. Alabado sea el Cordero del Señor. Pero me gustó esta parte aquí en Isaías 55, en su versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid y oíd, y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. O sea, la firmeza que puede tener el Señor con cada uno de nosotros, la firmeza que puede tener el Señor para contigo, la confianza que pueda haber de Dios para contigo. O sea, ¿cuál sería la confianza de Dios para contigo o para conmigo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga suficiente confianza en Dios o que tenga ese pleno cuidado para con nosotros? O sea, que muchas veces Dios se deleita con nosotros cuando nosotros hacemos la cosa bien, cuando nosotros tenemos esa confianza, cuando nosotros tenemos ese apego hacia Él, cuando nosotros tenemos esa confianza. ¿Cuál es el cuidado que estamos teniendo tanto para nosotros como para nuestro hermano? O es como le dijo el Señor a Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo. Y en nosotros muchas veces hay cosas que tienen que renacer. O como le dijo Caín al Señor, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿O no eres tú guarda de tu hermano? ¿No tienes tú que tener el cuidado con tu hermano? ¿Cuál es la sumisión que tú estás teniendo en el Señor? ¿Cuál es ese discernimiento, esa confianza que pueda tú estar teniendo delante de la presencia del Señor? O volvemos hacia atrás en retroceso. ¿No tiene que ser tú guarda de tu hermano? ¿No tienes tú que tener ese cuidado con tu hermano? Porque si tú no tienes cuidado de tu hermano, mucho menos vas a tener cuidado de ti mismo. O cuidado en los quehaceres de las cosas del Señor. O la confianza o el mutuo contentamiento que pueda tú tener delante de la voluntad del Señor. Dice aquí, según la Biblia, un cristiano debe tener una actitud de humildad. Una actitud de humildad tiene que tener un creyente. No decir yo soy humilde, sino demostrar con los hechos que usted es humilde. Amor. El cristiano tiene que tener amor. Porque lo que son de Dios tienen el amor de Dios. Confianza. El cristiano verdadero tiene confianza, tanto en Dios como en sí mismo. Confianza en el asunto de que no voy a fallarle al Señor. Confianza en sí mismo de que voy a permanecer en el Señor. Aún vengan las mareas altas o las mareas bajas, o los tiempos difíciles, o los tiempos de abundancia, o los tiempos de escasez, o los tiempos que parecen que son de Dios, pero muchas veces son de Dios, pero el Señor permite que esos tiempos lleguen para que nosotros nos mantengamos en esa confianza, en ese amor y en esa humildad. Alabado sea el Cordero del Señor. La actitud de un creyente en Dios. ¿Cuál sería tu actitud en un momento de prueba, en un momento de ataque, en un momento de diversidades, en un momento de controversia, o en un momento de ataque? Vamos a decirle estos ataques que muchas veces vienen, como cuando le pasó a Pedro, que el Señor le permitió que el enemigo lo zarandee y que le llegaran esas pruebas y que le llegaran esos momentos amargos, esos momentos difíciles, esos momentos duros, esos momentos de caos. Aleluya, que muchas veces creemos que Dios no está ahí. Muchas veces creemos que Dios se alejó de nosotros. Pero
no es que Dios se alejó de nosotros. No es que Dios se apartó de nosotros. No es que Dios está a kilómetros de nosotros. Es que en el momento de prueba, en el momento de ataque, en el momento de relajamiento, en cuanto a lo que es la prueba, Dios permite estas cosas. No para que nosotros dudemos de Él. No para que nosotros nos apartemos de Él. No para que nosotros nos descuidemos de Él. Sino para que nosotros mantengamos esa confianza. En ese acercamiento. Y tengamos, vamos a decir, un discernimiento mayor. O tengamos algo diferente en cuanto a lo que es la madurez espiritual y la madurez humana, y tengamos mañana de qué hablar de lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Alabado sea el Cordero del Señor. O sea que muchas veces Dios te permite las pruebas para ver cuál es tu actitud, tu reacción. Ahora, Dios no te va a tentar, Dios no te va a permitir tal cosa para que tú mueras en el proceso, sino para llevarte a otro nivel, para llevarte a otra dirección, para llevarte a otra experiencia. Santo es el Cordero del Señor. Y la voluntad de Dios es que nosotros mantengamos esa confianza, esa serenidad. Como dice en su palabra, está quieto y conoced que Él es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos quietos, cuando nosotros nos mantenemos serenos, cuando nos mantenemos tranquilos, entonces Dios obra a favor de nosotros. Porque le estamos dejando el pleito a Dios. Le estamos dejando el pleito al Señor, para que Él sea que actúe de la manera que Él quiera en nuestras vidas. Las cosas no te van a llegar cuando tú quieras. Las cosas no te van a venir. Una cigüeña no te la va a traer. No te la va a traer en una canasta. Dios va a permitir que las cosas vengan a tiempo y fuera de tiempo. Y como dice su palabra, que Él nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice el versículo 3, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice el 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. O sea, quien te va a honrar en los momentos de tranquilidad, en los momentos de prueba, en los momentos de ataque, en los momentos de diversidad, es la actitud de un creyente. ¿Cuál sería tu actitud en un momento de ataque? ¿Cuál sería tu actitud en un momento incómodo en la calle cuando se arman los tapones? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu respuesta delante de la presencia del Señor? Alabado sea el Señor. ¿Cuál sería tu actitud? Muchas veces el momento nos dice cómo debemos de actuar. Pero si nos mantenemos mansos y humildes,
delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a dar la dirección y nos va a dar la guianza de cómo debemos de actuar. Dice aquí, una de las actitudes fundamentales que como creyentes debe caracterizarnos es la fidelidad. Una de las actitudes fundamentales que como creyente debe caracterizarnos es la fidelidad. Debemos de mantenernos fieles, debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos confiados, debemos de mantenernos con una actitud directa de que Dios nos va a guiar, de que Dios nos va a sacar a un puerto seguro y de que Dios nos va a dar la victoria en cuanto a todas estas actitudes. En cuanto decíamos ahorita de Caín, que él dijo que no debería ser guarda de su hermano, muchas veces en las congregaciones pasa eso. De que hay gente que se le importa una cosa como la otra, de que un creyente esté ahí como que no esté ahí, de que un creyente se descarríe como que no se descarríe, de que un creyente vaya a la iglesia como que no vaya a la iglesia, de que un creyente se congregue como que no se congregue. Hay gente en la iglesia que no tienen esa humildad o esa santidad o esa pacificación para bregar con gente. Una de las personas más adecuadas para bregar un poco más con gente, diríamos, son los diáconos, los líderes departamentales y nuestros pastores. Y también, aparte de esas personas que mencioné, también hay creyentes que tienen esa sencillez para bregar también con gente. Pero yo tengo que ser guarda de mi hermano. A mí tiene que interesarme qué le pasa a mi hermano. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas que caracteriza a un creyente son esas. Velar por el otro. Mantenerse firme por el otro. Tratar de estar ahí siempre vigente. Dice la fidelidad. Y esto no solo se trata hacia Dios o la pareja que tenga, sino también a tus hermanos en Cristo, como decíamos. Porque el que es fiel a Dios es fiel a sus hermanos. Alaba. Porque el que es fiel a Dios es fiel a su hermano, a sus hermanos. Alguien que no sea fiel a Dios, indudablemente lo será a su hermano. O sea, si yo no le soy fiel a Dios, tampoco le voy a ser fiel a mi hermano. Por eso aquí lo está destacando. Porque la fidelidad hacia Dios se caracteriza en todo. Tanto a la pareja, tanto al hermano, tanto a los hijos, tanto en el trabajo, tanto en la congregación. Eso lo envuelve y lo embarca todo. ¿Por qué? Porque uno como creyente tiene que mantener la misma actitud, tanto en la iglesia, tanto en la casa, en todo lugar. Y aunque llegan las pruebas, llegan la tormenta, los momentos de ataque, los momentos de diversidades, los momentos de dificultades, pero usted no lo sabe. A menos que él se lo cuente o se lo diga, o te llame, o te lo diga personal. O sea que hay cosas que muchas veces pasa a un creyente, que muchas veces nadie lo sabe. Dice, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano? El Señor nos ha dicho que nuestra actitud hacia Él debe ser
de confianza absoluta. Santo es el Señor. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y toma fuerza de la carne y se aparta del Señor su corazón. Jeremías 17:5. También debemos tener una actitud de adoración. O sea, ese tipo de actitud que debe tener todo creyente. Nosotros debemos de andar eso, así como no andar con la ropa, con la vestimenta, para no andar desnudo. Así debemos andar con esta actitud de sencillez, de satisfacción de que Dios está ahí con nosotros, llevándonos nosotros bien con nosotros mismos y llevándonos bien con todo aquel que nos rodea. Porque la misma actitud que tú muestras en un lugar, esa misma actitud debes mostrarla en todos los lugares que tú vayas. Como dice el tema, la actitud de un creyente en Dios. Ese es el tema del mensaje. Entonces aquí dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no conocieron esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la actitud, la naturaleza de esclavo, y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. O sea, Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, no importando a qué aferrarse. O sea, se humilló hasta lo más bajo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no humillar? ¿Quiénes somos nosotros para no ser humildes? ¿Quiénes somos nosotros para no ser sencillos? ¿Quiénes somos nosotros para no doblegarnos por la voluntad de Dios? Porque si Él, siendo Jesús, siendo el Dios mismo, se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo más bajo, tomando forma de siervo y humillándose a sí mismo por vía de agradar al Padre para hacer la voluntad de Dios y que la humanidad se salve, y Él pagar el precio más alto. Alabado sea el Cordero del Señor. No importando lo que iba a pasar, aún llegó un momento donde Él le decía al Padre que pasara de Él esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. Entonces, la actitud de un creyente en Dios debe de ser de humildad, debe de ser de gratitud, debe de ser de sencillez, tener una devoción plena delante de sus presencias. Dice aquí, por eso la actitud propia del cristiano es la acción de gracia. Los cristianos no siempre somos plenamente muchas veces no somos correctos. Los cristianos no siempre somos plenamente correctos con nuestra fe. Sabemos que somos pecadores y que debemos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Alabado sea el Cordero del Señor. O sea que la palabra no corrige, la palabra no confronta, la palabra
nos dirige. Nos dirige. La palabra nos direcciona. La palabra nos hace ver bien delante de la presencia de Dios. En cuanto a la corrección que ella nos hace a nosotros. Corrijo, amén. Entonces, dice aquí, fidelidad, preocupación y comunión son actitudes que diariamente debemos demostrar que vivamos un cristianismo que honre a Dios primero, siendo fiel a Él, y esto dando como resultado en una buena comunión con los hermanos. O sea, dice aquí, lo voy a repetir: fidelidad, preocupación y comunión son actitudes que diariamente debemos demostrar que vivamos un cristianismo que honre a Dios primero. Que vivamos un cristianismo que honre a Dios primero, siendo fiel a Él, y esto dando como resultado en una buena comunión con los hombres. O sea, si mantenemos fidelidad y preocupación y comunión con Dios, vamos a vivir también una buena comunión con los hombres. Vamos a tener una buena actitud con los hermanos. Vamos a vivir una buena realidad con los que nos rodean. Vamos a tener una buena satisfacción en nuestro matrimonio. Vamos a tener una buena guianza y una buena crianza con nuestros hijos. Vamos a tener una buena comunión con los hermanos de la iglesia. Vamos a tener un buen deleite con aquellos que nos rodean. Y vamos a vivir una vida plena de buena comunión delante de la presencia del Señor. O sea, por eso es el tema, la actitud de un creyente en Dios. Por eso le pusimos al final la actitud de un creyente en Dios, diferenciándole de cierto tipo de creencia o de cierto tipo de creyente que puedan haber en estos últimos tiempos que andan por ahí. Por eso le pusimos la actitud de un creyente en Dios. Porque por ahí andan tanto tipo de creyentes y tanto tipo de cristianos que no sabemos qué pueda pasar. Santo es el Cordero del Señor. O sea, nosotros en Dios debemos de mantener eso. Debemos de mantener esa devoción. Debemos de mantener esa fidelidad. Debemos de mantener ese contentamiento mío delante de Dios, delante de mi hermano, delante del pastor, cuando yo no estoy yendo a la iglesia, cuando no me estoy congregando, cuando siento que la fuerza me falla, siento que me estoy muriendo espiritualmente, que siento que no doy para nada. Entonces el Señor, cuando ve eso en nosotros, que nos sentimos que nos estamos ahogando, el Señor viene y nos socorre. El Señor viene y nos da fuerza. El Señor viene y nos extiende su mano. Santo es el Señor. Dice aquí, vemos que la actitud en el Nuevo Testamento abarca la sabiduría, el espíritu de nuestra mente, la manera en que pensamos sobre algo, la humildad en nuestra mente, dice, prestan atención nuestras intenciones
interna e incluso mostrar parcialidad. Todas estas, desde el hebreo hasta el griego, son unas posturas que tomamos antes de enfrentarnos a las personas y las pruebas. Dice aquí, la sabiduría y el espíritu de nuestra mente, la manera en que pensamos sobre algo, la humildad y nuestra mente, prestan atención nuestras intenciones internas e incluso mostrar parcialidad. Por eso decíamos que todas estas cosas muchas veces las enfrentamos a diario porque pasamos por situaciones difíciles y situaciones adversas que muchas veces el Señor nos permite en asuntos de proceso y dificultades. Por eso es la actitud de un creyente en Dios debe de ser notoria, tanto en los momentos de prueba como en los momentos de cual tener una actitud firme y no desmayar, sino mantener esa actitud firme delante de la presencia del Señor para que pueda pasar esa prueba, ese proceso en cuanto el día dure. Santo es el Cordero del Señor, y es por eso que le damos la suficiente gracia al Señor por darnos el suficiente privilegio y por poder hablar de su palabra y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dice el versículo 6, ya para concluir, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, el Señor siempre está presto para perdonarnos. ¿Cuál sería la actitud de nosotros? Por eso dice ahí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y también nos corrige a nosotros, hablando de nosotros mismos a través de ese tema, con ese tenor, de esa lectura, que nosotros nos mantengamos en una actitud de piedad, compasión y misericordia. Por eso es el tema, la actitud de un creyente en Dios. Así que le damos la gracia al Señor, a ustedes que están ahí, siempre sintonizando el programa Cerrando Brecha y esta plataforma Escogido TV, esperando que Dios haya ministrado tu vida poderosamente a través de este tema, la actitud de un creyente en Dios. Así que le damos la gracia al Señor, también a ustedes. Esperamos que Dios te bendiga rica y abundantemente. Aquellos que están ahí, sea de día, sea de noche o sea de madrugada, el país que sea, donde quiera que te encuentres, Dios ministre tu vida rica y abundantemente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.